Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y hoy es un día importante porque hemos llegado a la parte conclusiva del credo, y después de haber ido comentando uno por uno los artículos de fe que nos expresan el credo apostólico, en torno al cual vertebra el Catecismo las explicaciones de la fe, finalmente llegamos a la última palabra del credo. Amén. Hemos dedicado los últimos programas al último artículo del credo, creo en la vida eterna, y la última palabra del credo, amén. También el Catecismo la explica en los puntos del 1061 al 1065. Queremos hacer hoy una explicación profunda de este amén, que tantas veces pronunciamos quizás sin ser plenamente conscientes de toda la riqueza bíblica y litúrgica, y la expresión de fe que contiene. Ojalá hoy nos sirva esta catequesis de empaparnos del significado del amén. Dice el primero de los puntos, el 1061. El credo, como el último libro de la Sagrada Escritura, se termina con la palabra hebrea amén. Se encuentra también frecuentemente al final de las oraciones del Nuevo Testamento. Igualmente la Iglesia termina sus oraciones con un amén. Bueno, un detalle concreto que nos lo recuerda aquí el Catecismo, que nos ha podido pasar desapercibido. El credo termina con la palabra amén. La Biblia termina con la palabra amén. Las oraciones litúrgicas terminan con la palabra amén. Incluso, la oración del Padre Nuestro termina con la palabra amén. O sea, no puede ser casualidad el hecho de que se reitere, el amén como el final, la cumbre, la culminación de la Biblia, del credo. En Apocalipsis 22-21, que es el último versículo de la Biblia, termina así. Dice el que da testimonio de todo esto: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Así termina la Biblia. La Biblia que comienza en el Génesis diciendo: en el principio era, y finalmente termina diciendo amén. Por eso también nosotros representamos a Jesucristo como el alfa y el omega, como el principio y el fin. Cristo es el principio y Cristo es el fin, Cristo es el amén. Es una oración conclusiva y el credo que es como una especie de sagrada escritura, palabra de Dios concentrada en la expresión de la fe. El credo es un don del Espíritu Santo en el que parece que se concentra todo el contenido de la Sagrada Escritura, formulándolo, en los contenidos de fe. El credo termina, al igual que la Sagrada Escritura, en el amén. La última palabra de la Sagrada Escritura es esta: que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Después de haber dicho que el Señor venga, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Mientras tanto, mientras que Él venga, estamos en este estadio de la gracia de Cristo, porque todavía no hemos llegado a la visión de Él, y caminamos en la gracia, en esta economía de la gracia, porque todavía no hemos llegado a la visión de Dios, a la visión beatífica en el cielo. Entonces, mientras que Él venga, se dice: que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Bien, pues esta conclusión nos tiene que llegar a descubrir toda la plenitud que se esconde en esta palabra. El punto 1062 dice: en hebreo, amén pertenece a la misma raíz que la palabra creer. Esta raíz expresa la solidez, la fiabilidad, la fidelidad. Así se comprende por qué el amén puede expresar tanto la fidelidad de Dios hacia nosotros como nuestra confianza en Él. Bien, aquí hay una afirmación importante del Catecismo.
porque el término amén, lejos de corresponder siempre a la traducción actual que a veces hacemos así sea, que expresa un mero deseo, pero no una certeza, significa ante todo ciertamente, verdaderamente, seguramente, o simplemente significa sí. No es correcta esa traducción que hacemos de amén como así sea, porque así sea es más una expresión de un deseo que una afirmación de fe. Ahora vamos a verlo como la Sagrada Escritura sí que hay algún momento en el que la palabra amén puede expresar así sea, pero no es ese el término más genuino de la palabra amén. O sea, la traducción más genuina de la palabra amén es no la expresión de un deseo, sino la expresión de una afirmación, ciertamente, verdaderamente. Así es en verdad. Porque como dice este punto del catecismo, esta palabra procede a una raíz de la palabra creer. Así lo creo, así lo afirmo. En alguna ocasión, pues, los sacerdotes observamos que algunas personas que se acercan a comulgar, yo lo he visto en algunas ocasiones, que alguna persona que se acerca a comulgar y cuando el sacerdote le ofrece, le enseña el cuerpo de Cristo, le dice el cuerpo de Cristo, y alguna persona, uno ve que en vez de responder amén, responde así sea. Bueno, pues lo hará con toda su buena intención del mundo, ¿eh? Lo hará con toda su buena intención, pues porque le habrán enseñado que la palabra amén significa así sea, pero no es correcto, no es correcto que diga eso, así sea. Primero porque no es así sea, así es, ahí está el cuerpo de Cristo. No es una expresión de que deseo que sea así, es que verdaderamente está así. Y además lo mejor es que no lo traduzcamos. Hay cosas, hay expresiones de la palabra de Dios que son tan ricas, que encierran un misterio tan grande que sencillamente las hemos dejado sin traducir. Pues si es amén, y no vamos a traducirlo, porque seguro que si lo traducimos lo empobrecemos, ¿no? Lo empobrecemos, y entonces decimos amén litúrgicamente, y no nos aventuramos en traducciones de que si es así sea de otra forma. Amén. Es por lo tanto, como digo, algo mucho más, ¿no? Mucho más que un así sea. El amén confirma, a veces tiene ese sentido débil, puede tenerlo, tampoco lo vamos a negar. Por ejemplo, en Jeremías 28:6 dice, dijo pues el profeta Jeremías, amén, así haga Yahvé, conforme Yahvé las palabras que has profetizado, devolviendo de Babilonia a este lugar los objetos de la casa de Yahvé. Es decir, aquí sí que, por ejemplo, veis un versículo, Jeremías 28:6, en el que es así sea. Amén, así haga Yahvé y devuelva los objetos que han sido robados en el exilio, etc. Este es un versículo en el que el amén sí se podría traducir por así sea. Pero generalmente el amén, como he dicho antes, no tiene ese sentido débil de deseo, sino que las más de las veces en la Sagrada Escritura es una palabra que compromete, con ella muestra uno su conformidad con alguien. Por ejemplo, fijaros en Primera Reyes 1:36. Benaías, hijo de Joiadá, respondió al rey, amén, así habla Yahvé, Dios de mi Señor, el rey. O también con la palabra amén acepta solemnemente una misión que se le ha dado. Por ejemplo, Jeremías 11:5. En orden a cumplir el juramento que hice a vuestros padres, de darles una tierra que emana leche y miel, respondí y dije, amén, Yahvé. O sea, acepta su misión. Y dice, amén, así sea. Así sea en el sentido no de deseo, sino que se cumpla la palabra de Dios, ciertamente, verdaderamente. No es un deseo, sino que es una reafirmación. Cuando uno asume la responsabilidad de un juramento y del juicio de Dios que le va a seguir, por ejemplo, en Números 5:22. Que entren estas aguas de maldición en tus entrañas, para que inflen tu vientre y hagan languidecer tus caderas. Y la mujer responderá, amén, amén. Es también, por ejemplo, otra expresión de un momento de responsabilidad, asumiendo una responsabilidad de un compromiso. Todavía más solemne
es el compromiso colectivo asumido en el momento de la renovación litúrgica. En la renovación litúrgica, el pueblo de Israel utilizó la palabra amén, pues como una manera de decir y de reafirmar lo que Yahvé estaba lo que el pueblo de Israel estaba celebrando. Por ejemplo, Nehemías 5:13. Luego sacudí los pliegues de mi manto diciendo: así sacuda Dios fuera de su casa y de su hacienda a todo aquel que no mantenga esta palabra. Así se ha sacudido y despojado. Toda la asamblea respondió amén y alabó a Yahvé, y el pueblo cumplió esa palabra. O sea que también la palabra amén es como un compromiso de cumplimiento de eso que se ha manifestado en la liturgia. Uno se compromete a cumplirlo. Un compromiso. Por ejemplo, en Tobías 8:8, y dijeron a coro, amén, amén, se han comprometido a eso que se ha expresado allí. No se trata pues de un mero deseo, y tenemos que purificar, ¿no?, esas imágenes en las cuales a veces la palabra amén pues la utilizamos en un sentido pues demasiado débil, sin todo la carga, sin todo el contenido de certeza que puede tener, ¿no?, especialmente en la Sagrada Escritura. Bien, leemos el punto 1063, pero quizás antes vamos a hacer un breve momento de interrupción para que así cambiemos al siguiente punto. El punto 1063 dice así. En el profeta Isaías se encuentra la expresión Dios de verdad, literalmente Dios del amén, es decir, el Dios fiel a sus promesas. Quien desee ser bendecido en la tierra, deseará serlo en el Dios del amén, dice Isaías 65:16. Nuestro Señor emplea con frecuencia el término amén, a veces en forma duplicada, para subrayar la fiabilidad de su enseñanza, su autoridad, fundada en la verdad de Dios. Es hermosísimo el que descubramos en la Sagrada Escritura la expresión Dios del amén, que como podéis suponer tiene poco que ver Dios del así sea, no, Dios del así es. Es una de las expresiones más claras en las que se ve que el amén no es una formulación de deseo, sino de afirmación de verdad plena, ya cumplida. Yahvé es el Dios del amén, es el Dios del cumplimiento. Nosotros tantas veces tenemos esa frustración de querer y luego no poder, de decir y luego no hacer. En nosotros pues
Una cosa son los ideales y otra cosa son los hechos. Una cosa es decir y otra cosa es luego traducir las palabras a las obras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, Dios es el Dios del amén. En él decir y hacer es una sola cosa. En él el ideal coincide con la realidad. Por eso es el Dios del amén. Es el Dios del amén con toda su fuerza y con toda su expresión. Incluso podíamos traducir una expresión que él dice aquí en este punto del catecismo, utiliza para, de una manera retórica, reafirmar que es verdadero lo que está expresando. Igual que los profetas, cuando hablaban, y para enfatizar y para recordar a los oyentes de que lo que estaban diciendo no era palabra suya, sino que era palabra de Yahvé, decían oráculo de Yahvé, oráculo de Yahvé. O sea, que era una manera de decir, esto no lo digo yo, lo dice Yahvé, esto no es palabra mía, de Jeremías, de Isaías, es palabra de Yahvé, y utilizaban la expresión oráculo de Yahvé, oráculo de Yahvé. Jesús, sin embargo, fijaros bien, no utiliza la palabra oráculo de Yahvé, porque él también es Yahvé, porque Jesús es Dios. Jesús no dice palabra de Dios, porque Él es la palabra de Dios. Él más bien utiliza otra expresión. Él dice, amén, así es, en verdad os digo. Porque así como los profetas tenían necesidad de apoyarse en Dios, en la autoridad de Dios, para proclamar su palabra, Jesús, como Él mismo era Dios, como Él mismo es Dios, Él no decía oráculo de Yahvé, sino en verdad os digo yo. Y entonces la palabra amén es traducida en algunos textos pues con esta expresión de en verdad, ¿eh? Por ejemplo, aquí el catecismo nos ofrece los siguientes textos, ¿no? Mateo 6, el versículo 2, el versículo 5, el versículo 16, que dice: por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo, que esta traducción es literalmente, amén os digo, en verdad os digo, que ya reciben su paga. O por ejemplo el versículo 5, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. Amén os digo, que ya reciben su paga. Quizás para que la traducción no se nos haga tan rara a nuestros oídos, pues la traducción, en vez de poner amén os digo, la mayoría de las traducciones lo han expresado en verdad os digo, pero literalmente la palabra griega es amén os digo. O el versículo 16, cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. Amén os digo, que ya reciben su paga. En verdad os digo que ya reciben su paga. El amén de Jesús es casi el paralelo al que los profetas decían oráculo de Yahvé, pero Jesús no dice oráculo de Yahvé, dice en verdad os digo. Y esto también es una manera, pues implícitamente Jesús está también mostrando su divinidad al hablar de esta forma. Esa forma de hablar en la que él no se apoya en la autoridad de Yahvé, sino que se apoya en la autoridad de la propia verdad, porque él es la verdad. Es también implícitamente una mostración de su divinidad. Por ejemplo, también nos propone el catecismo Juan capítulo 5, versículo 19. Jesús, pues, tomando la palabra, les decía, en verdad os digo. Literalmente el texto original es, amén, amén os digo. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo. Hay más textos también, por ejemplo, Juan 1, versículo 51, y añadió, en verdad os digo, amén, amén os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Por lo tanto, podríamos decir que esta expresión de amén subraya la fiabilidad de su enseñanza.
la autoridad fundada en la verdad de Dios, que no está sometida al error humano. Por eso la palabra de Dios está preservada del error humano, porque está inspirada por el Espíritu Santo y tiene la garantía de la verdad de estar pronunciada por el Verbo. No es que el Verbo diga verdades, es que Él es la verdad, que es distinto. Que es distinto. La verdad está personificada en Jesucristo. Y eso pues da otra garantía totalmente superior a lo que estamos diciendo, ¿no? El amén de Dios funda el amén del cristiano, ¿no? Esto lo vamos a ver especialmente en el punto 1064, que dice así: así pues, el amén final del credo recoge y confirma su primera palabra, creo. Creer es decir amén a las palabras, a las promesas, a los mandamientos de Dios. Es fiarse totalmente de Él, que es el amén del amor infinito y de perfecta fidelidad. La vida cristiana de cada día será también el amén al creo de la profesión de fe de nuestro bautismo. Es decir, el credo comienza diciendo creo y termina diciendo amén. Y el amén es como una recepción dócil y plenamente confiada a lo que Dios ha revelado. Dios revela, y el hombre, sabiendo que ese que le está revelando es plenamente fiable, que es un padre que nos ha mostrado su amor, pues entregándonos a su hijo, y uno sabe que no, que sería indigno desconfiar de él, de todo lo que nos ha revelado, porque cómo no confiar plenamente en el que nos lo ha dado todo en Jesucristo. La respuesta lógica, la respuesta que se deriva de alguien que se ha portado así y nos ha amado de esa forma a nosotros, es decir, amén. Yo me adhiero a la revelación de Dios. Si Dios me ha dicho todo esto en el credo, yo me adhiero, confío plenamente en ello. Digo amén. Por lo tanto, la religiosidad, sin duda alguna, tiene este aspecto de sumisión humilde, de confianza humilde, ¿no? Como un niño también confía plenamente en lo que su padre le descubre. Nosotros todavía tenemos mayor confianza y mejor fundamentada que la que puede tener un niño con su padre, porque es que nuestro Padre del cielo no está sujeto a error, como están sujetos los padres de la tierra, ¿no? O sea que la religiosidad tiene también un aspecto de docilidad, de confianza y de sumisión, que no podemos olvidar. A veces, cuando el hombre, en una especie de interpretación racionalista, ¿no? Histórico-crítica, etcétera, ¿no? Pues intenta como destripar la revelación, intentando ver qué es aquello que se adecúa a una ideología, a una filosofía determinada, y entonces acepta lo que se adecúa a esa ideología del momento. Lo que no se adecua a ello, pues lo rechaza, ¿no? Pues sin duda alguna está viviendo la religiosidad de una manera enferma. El hombre, en vez de ser obediente a la revelación de Dios, en vez de ser receptivo, casi se constituye en juez de la revelación. Como si esto fuese una especie de religiosidad de consumo, como cuando uno va a un supermercado, ¿no? Coge un carrito y coge de las baldas lo que le conviene o lo que le apetece o lo que él necesita. No, si es que la revelación no es, o sea, la religiosidad cristiana no es un cojo y dejo según me parezca a mí, sino que es me abro a la revelación de Dios Padre, ¿no? Y cuando hay un misterio de amor tan grande, el que uno tenga la caradura, que tenga el atrevimiento de estar diciendo a ese Padre Dios que se revela por amor, esto sí y esto no, vamos, es que es un atrevimiento, es un acto de soberbia que no tiene nombre. La única respuesta proporcional a la revelación de Dios es amén, porque de lo contrario es no caer en cuenta de la trascendencia de lo que nos está diciendo, es constituirse en juez de Dios. El acto de fe, pues, es un acto de un amén confiado a un Dios Padre que se revela. Y hay que decir también, como ha dicho este punto de catecismo,
que Dios nos ha enseñado a ser sumisos. Dios no es que de una manera despótica le pida al hombre que sea sumiso como un esclavo. No, no, no. Es que Dios nos ha enseñado a ser sumisos en Jesucristo. Antes de pedirnos que pronunciemos un amén a Dios, es que Dios mismo nos ha enseñado en Jesucristo cómo pronunciar ese amén. Jesucristo es el amén a Dios Padre. Él dijo amén en la cruz. Él dijo amén en su vida. Por eso no es correcta, ¿no? Pues una visión como podía tener quizás el Islam, por ejemplo, fijaros. El Islam tiene una visión de sumisión grandísima del hombre a la trascendencia de Dios, a la que parece que podría haber una imagen de un Dios que anulase la dignidad del hombre, como si el hombre quedase reducido pues a un esclavo, ¿no? Bueno, pero es que fijaros que en la religión cristiana es Dios mismo el que nos ha enseñado a pronunciar ese amén. Es Jesucristo mismo, el Verbo hecho carne, el que se ha hecho esclavo de obediencia a Dios Padre, enseñándonos a nosotros, en su humanidad encarnada, enseñándonos a nosotros a pronunciar el amén. Cristo es el amén de Dios a nosotros y es el amén de la humanidad a Dios. Si a nosotros se nos pide que seamos sumisos, es porque Cristo se hizo sumiso a la voluntad del Padre. Cuando Jesús dijo en Getsemaní que no se haga mi voluntad sino la tuya, y ahí pronunció también su personal amén a la voluntad del Padre, bueno, pues es todo un ejemplo para nosotros, ¿no? Se nos pide que seamos dóciles, confiados, abandonados, pues porque Cristo lo fue y nos enseñó a hacerlo. O sea que no se trata únicamente de algo que se nos pide, sino que es algo que se nos enseña y se nos da. En Cristo se nos ha dado ese don. Se nos ha dado ese don. Es como un padre, una cosa es que un padre tirano le diga a su hijo, tienes que ser humilde y obediente, y él es un tirano. Pues vaya gracia. Vaya gracia pedirle a un hijo que sea humilde y que se someta a lo que diga el padre, al mismo tiempo que el padre da unas lecciones de tiranía tremendas. Pues entonces, claro, en ese contexto familiar, la palabra sumisión es antipática, pero a tope, como se dice, ¿no? A tope porque le está pidiendo una cosa a su hijo que él mismo, muestra lo contrario. Sin embargo, qué distinto es que un padre le pida a su hijo docilidad cuando él mismo está dando una lección de docilidad y de integración en la familia con una capacidad de sumisión y de humildad ante su esposa o la mujer ante su esposo, etcétera. Es totalmente distinto, porque entonces el padre no solo le está pidiendo al hijo que sea humilde, sino que le está enseñando a hacerlo. Le está dando el don de ser humilde, que es distinto. O sea, no le pide nada que no le haya dado primero. Le ha dado el don de la humildad y ahora le pide sea humilde. Bien, pero es que es muy distinto. Por eso digamos que Cristo es el amén. El amén que Dios Padre nos da a nosotros como gran enseñanza, y es como la respuesta de la humanidad a Dios Padre, que también le dice amén. Bien, vamos a meditarlo y continuamos enseguida. Hemos dejado sin leer en el punto 1064 una cita de San Agustín. Que tu símbolo sea para ti como un espejo. Mírate en él para ver si crees todo lo que declaras creer
y regocíjate todos los días en tu fe. Que tu símbolo se refiere al símbolo de la fe, que tu credo. O sea, digamos que al credo se le llamaba el símbolo de la fe. Bueno, pues entonces San Agustín dice que tu símbolo, ese credo que has aprendido de memoria, creo en Dios Padre Todopoderoso, ese credo sea tu espejo. Mírate en él para ver si crees todo lo que declaras creer y regocíjate todos los días en tu fe. Ahora que estamos terminando, ¿no? Es precisamente hoy que concluimos toda la explicación del credo, nos dice San Agustín, mira, igual que se te pide que hagas un examen de conciencia en el que repasas los mandamientos, ¿no? Y ves en qué te has apartado de los mandamientos, y entonces haces un examen de conciencia, pues viendo en qué te has apartado de los caminos de Dios, y pides perdón, y te arrepientes, y vuelves al amor primero, eso mismo también debes de hacer con el credo. Mírate en el credo como en un espejo, y mira si tu fe se ha contaminado con tantas ideologías que están entre nosotros, ¿no? Con tantas ideologías que a veces pueden llegar a contaminar nuestra fe, porque ojo, aquí nadie está libre de que no sea contagiado por el espíritu de este mundo, ¿eh? Nadie está libre. Estamos llamados a vivir en el mundo sin ser del mundo, y es fácil que se nos cuelen muchas cosas, ¿no? Se pueden colar por la televisión, por aquí y por allá. Entonces San Agustín te dice, mírate en el credo como en un espejo, para ver si estás plenamente adherido a toda esa fe, ¿no? Y regocíjate pues en esa adhesión. Da gloria a Dios por esa adhesión, porque es un don de Dios que estés adherido a esa fe. Os voy a decir que como sacerdote también, pues cuando un sacerdote comprueba que hay personas buenísimas, ¿no? Pues que igual pueden tener tentaciones contra la fe y que les cuesta adherirse, ¿no? Y que luchan por adherirse al credo en medio de luchas y dudas, etcétera. Y cuando pues uno trata en la dirección espiritual o trata personalmente en entrevistas a esas personas, a veces pues después de esas entrevistas y que uno ha intentado ayudarles a los que ha podido, ¿no? Y reza por ellos, dice uno, ¿cuántas gracias tengo que dar a Dios por el don que nos ha dado de adherirnos al mensaje de fe? Además, no por mérito propio, sino que pues que el Señor, pues a algunas personas nos ha dado la capacidad de casi adherirnos a la fe con naturalmente, como un don del Espíritu Santo, que es que no te cuesta porque es que uno tiene, Dios puede darnos, ¿no? El don del Espíritu Santo que nos hace casi con naturales en la fe, el don de entendimiento, para que las verdades de fe casi nos resulten con naturales, ¿no? Bueno, pues dice San Agustín, regocíjate todos los días en tu fe, da gloria a Dios, o sea, haz un examen de conciencia de fe para ver si te has apartado en algo, ¿no? De ese mensaje de fe. Si ves que te has contaminado, ¿no? de ideologías contrarias al credo, purifícate y da gloria a Dios, ¿no? En la medida en que estás adherido a ese mensaje de fe. Es una expresión maravillosa de San Agustín. Tenemos que hacer también un examen no solo de la moral, sino un examen de fe, porque es que casi siempre reducimos el examen cristiano a la moral. A ver si he pecado, a ver si tal, sí, eso está muy bien. Pero bastante más grave es que un cristiano se haya apartado de la fe que no que se haya apartado de la moral. Más grave es lo primero que lo segundo. Porque fijaros, uno se puede apartar de la moral por debilidad, pero apartarse de la fe tiene unas consecuencias mucho más graves. Lo primero, cuando uno se aparta de la fe, no os preocupéis que ya se apartará de la moral también, claro, eso seguro. Es más importante que a nuestros hijos cuidemos de que no se aparten de la fe, que insistamos únicamente en pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. ¿Por qué no? O sea, es que al fin y al cabo lo principal es nuestra adhesión al mensaje de Cristo, del cual lógicamente tiene que desprenderse una forma de actuar en la vida, eso por supuesto, ¿no? Pero que tenemos nosotros la tendencia demasiado moralista de que nos importa a veces únicamente lo que hacemos, ¿no? ¿Cuántas veces se dice eso de que
Lo importante no es creer o no creer, sino ser un hombre de bien, ¿eh? Y eso es una deformación del cristianismo. Como si lo de creer o no creer no fuese importante. La cosa es ser un hombre de bien. Bueno, pero es que precisamente la adhesión al bien moral proviene de una fe. Nadie hace el bien, nadie realiza el bien sino por la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios tiene que ser creída y agradecida. De lo contrario, el que obra bien y no reconoce la gracia de Dios que le ha asistido, será un soberbio. Cuando no tenemos fe para reconocer que es la gracia de Dios la que nos ha sostenido, pues entonces el bien que hacemos es que no nos aprovecha. No nos aprovecha porque no reconocemos que es Dios el autor del bien. Luego es tan o más importante, ¿no?, el hacer un examen de la fe que no un examen únicamente de los mandamientos. Esto es lo que nos dice aquí San Agustín en este texto. Bien, y el punto 1065 dice: Jesucristo mismo es el amén. Es el amén definitivo del amor del Padre hacia nosotros. Asume y completa nuestro amén al Padre. Todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en Él. Y por eso decimos por Él amén a la gloria de Dios. Aquí se nos ofrece un texto, 2 Corintios 1:20, dice así, lo leo también en su contexto. Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, a quien nos predicamos Silvano, Timoteo y yo, no fue sí y luego no. En Él no hubo más que un sí. Pues todas las promesas hechas por Dios han sido un sí en Él. Y por eso decimos por Él amén a la gloria de Dios. Qué texto tan impresionante, ¿no? Dice, Jesucristo no ha sido primero sí y luego no, como nos pasa a nosotros. Él ha sido un sí, y por eso nosotros decimos amén a la gloria de Dios Padre. Decimos, si podemos decir amén, es porque primero lo ha dicho Jesucristo. Pobres de nosotros, ¿no? Cuando uno dice amén en el matrimonio, cuando uno dice el día que se casa, ¿no?, cuando uno dice amén en el sacerdocio, ¿a dónde iríamos nosotros si nuestro amén no estuviese sostenido por el amén de Cristo? No duraría ni media hora. No duraría ni media hora si no estuviese fundado en la gracia del amén de Jesucristo. Esa es nuestra gran garantía, la garantía de que el sí que pronuncian unos novios ante el altar, el sí que pronuncia un sacerdote, están sostenidos por el sí, por el amén de Cristo al Padre. Eso es lo que nos conforta, lo que nos da seguridad. Y uno puede marchar con certeza en su vida, ¿no?, porque está sostenido por el amén de Jesucristo. También San Agustín tiene un texto famoso, ¿no?, y también digno de esos de meditar. San Agustín tenía una capacidad de resumir pensamientos profundos en frases breves que Dios le dio un don impresionante, ¿no? Y dice por los cristianos que están en el cielo, ¿no? En el cielo dicen aleluya porque en la tierra han dicho amén. El que en esta tierra dice amén, el que en esta vida dice amén, en el cielo cantará aleluya. El que en esta vida se adhiera plenamente, ¿no?, a la voluntad del Padre, el amén se traducirá en aleluya, en alegría, en glorificación de ese amén, de esa obediencia del hombre a Dios. Y el catecismo termina en este punto con la doxología de la Santa Misa. Termina diciendo, por Él, con Él y en Él, o sea, por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. También el catecismo, ¿no?, termina con un amén en esta primera parte, igual que terminó con un amén la Sagrada Escritura, igual que el credo termina con un amén. Es decir, por Cristo y con Cristo y en Cristo, pues también nosotros nos unimos al amén de Cristo, a Dios Padre, pues fundamentados en Él y con la fuerza de ese amén que hemos recibido. Bien, concluyo aquí la explicación del catecismo. Quisiera anunciaros una cosa, que ya que hemos concluido
la primera parte del catecismo, la primera parte que había comenzado el padre Julio hace ya bastantes años, y que él dejó en el punto, quiero recordar, 500 y pico, y que yo tuve la gracia de poder continuar y terminar aquí. Pues creo que es un acontecimiento de suficiente importancia como para que también mañana pues hagamos, antes de entrar en la segunda parte del catecismo, que es la parte de los sacramentos. Sabéis que el catecismo tiene 4 partes: el credo, los sacramentos, la moral y la espiritualidad, el Padre Nuestro. Son como las 4 patas de un banco. Nuestra fe, la vivencia de la fe en los sacramentos, los mandamientos, la moral y la oración del Padre Nuestro. Son esa especie de cuatro bases, ¿no? Bueno, pues hemos terminado la primera, es un acontecimiento muy importante, y vamos a dedicar el día de mañana, antes de pasar a la segunda parte, vamos a dedicarlo pues sencillamente a pegar como aprovechar para que vosotros tengáis la oportunidad de poder dedicar el día completo de mañana a expresar y formular preguntas sobre el tema del credo. Ya que nos ha dicho San Agustín que es bueno que nos miremos en el espejo del credo, ¿no? Y veamos cómo nos sentimos reflejados en él. Bueno, pues os invito a que hoy releáis el credo apostólico, y que si el Señor os inspira alguna pregunta sobre ese credo, pues que también el día de mañana, pues como vamos a tener el día entero, pues podáis formularlo. Será un día un poco pues de dar gracias a Dios por la explicación del credo que tantos años pues ha estado aquí formulándose en este programa de Radio María del Catecismo de la Iglesia Católica. Daremos un día entero a vuestras preguntas y con algunas explicaciones, etcétera, y procuremos que las preguntas sean lo más claramente formuladas posibles, que sean claramente formuladas. También es importante que no perdamos el tiempo en alabanzas, etcétera, porque yo creo que a veces, permitidme con toda la confianza que tengo, ¿no?, con vosotros, pues que a veces que igual perdemos un poco el tiempo en que muchas gracias y tal. Si es que, bueno, si esas cosas, si ya tenemos suficiente confianza para saber que nos agradecemos mutuamente pues todo lo que hacemos en Radio María, y no hace falta decirlo tanto. Aparte que también tenéis que tener un poco de cuidado con la humildad del sacerdote para que no se le suba a la cabeza, O sea que os pediría, y permitidme la broma, os pediría que no igual perdamos el tiempo en alabanzas, etcétera, sino que nos centremos directamente en las preguntas, ¿no?, para que saquemos todo el provecho que podamos de ello. Mañana pues dedicaremos expresamente el programa pues desde el primer momento a vuestras preguntas y algunas explicaciones que yo pues pueda tener también hechas como la condensación del misterio del credo. Es también todo un acontecimiento, especialmente porque el Padre Julio, yo, como habéis observado, pues he ido a un ritmo un poco más rápido, pero el Padre Julio, pues la verdad es que con mucho detenimiento durante muchos años, él estuvo explicando esos primeros puntos del credo. También concluimos nosotros con el amén de Cristo al Padre y del Padre a nosotros, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.